Hola a todos, habla Cris y estamos en los contenidos del taller del símbolo a la palabra y la tarea del intérprete. Bueno, le vamos a dar continuidad al video anterior donde habíamos visto el acceso a las dinámicas de los arcanos menores. Como tal, los vamos a entender como una estructura para almacenar información. Quiere decir que cada carta ustedes después la van a contrastar con la vida real, con situaciones, bueno, todos los contenidos que le puedan agregar, digamos, ¿no? Con los que puedan nutrir el concepto de la carta. Escenas y personajes de películas, personajes míticos, dinámicas de la vida cotidiana. Es decir, cada carta, cada instancia, ustedes la tienen que llenar, completar con sus propios contenidos para que de esta manera la estructura les resulte propia, ¿sí? Que esté atravesada por sus propias experiencias. Íntima, un diálogo íntimo entre su mazo, las configuraciones que ustedes le den a la estructura de su mazo y sus propias vivencias, experiencias, ideas, ejemplos, etcétera, ¿no? Entonces, que quede bien claro que esto es solamente la estructura que vamos a usar para entender la dinámica del funcionamiento de las energías. Solamente eso. Entonces, habíamos llegado a tratar el tema en la instancia del 2 al 4, que es donde se forman los primeros rasgos de la personalidad. Hoy vamos a abordar el tema de las sotas, vamos a ver si llegamos a las reinas. Entonces, las sotas a nosotros nos van a representar una instancia de transición del elemento. Va a estar identificado por el número 5. Y ahora vamos a entrar en ese desarrollo. Del 1, es decir, del 0 al 4, hay una primera instancia del aprendizaje. Y eso determina ciertos aspectos y rasgos de la personalidad en cuanto a cada elemento, es decir, a cada palo. El plano o el palo de las espadas habíamos visto que representa las actitudes intelectuales frente a la realidad. Estas pueden estar en distintas posiciones con la realidad, es decir, a favor, en contra, van a surgir conflictos entre cómo pienso, cómo piensa el otro. Pero en la primera instancia, que es la de identificación, es decir, cuando se construye un primer rasgo, una primera instancia del aprendizaje en cuanto a la identidad, las espadas nos van a referir a el proceso de la información en una instancia interior, la actividad de la idea cuando se exterioriza en forma de verbo, de palabra o de interpretación de lo que estoy captando de la realidad. Y una posición, una estructura, una posición tomada frente a la realidad. Entonces, la misma dinámica va a ser en lo afectivo, lo vincular y lo afectivo en las copas. Las dinámicas del deseo, desde el deseo, las motivaciones, los propósitos, todas las manifestaciones del quehacer, del cómo se manifiesta la energía física en la acción concreta del consultante en este caso. Y los oros van a estar referidos a las necesidades, la producción, la productividad, digamos, el rédito del trabajo. También lo vamos a abordar como intercambio, territorio, y en cuanto a los rasgos de la personalidad, representan los valores con los que está constituido o constituida. Entonces, en tanto valores es autoestima, respeto, confianza. Está también relacionado a lo nutritivo en tanto cómo se nutre el cuerpo, porque representan además la dimensión de la célula, es decir, el plano de lo tangible, pero también los recursos con que dispone la persona para actuar, es decir, para desenvolverse en el mundo material. Y cómo también va adquiriendo cierto campo de autonomía y de independencia en la manera en que se va priorizando, en que va captando sus valores y los va desenvolviendo en el desarrollo de lo cotidiano. Entonces, el plano tierra, el elemento del oro, nos va a representar todas estas dimensiones de lo tangible, tanto en cualidades
como en recursos y necesidades. Estos van a representar deseos y formas de la manifestación de la acción, anhelos e ideas, pensamiento. ¿Sí? Y bueno, y después toda esta dinámica, imagínense cuando mezclamos, cortamos, etcétera, hacemos una disposición, nos va a dar todo un marco mucho más amplio de las energías que están implicadas en la situación. Y son solamente representaciones. De esas representaciones nosotros tenemos que poder volcar los contenidos de cada carta respecto de la pregunta o del tema de la consulta. Quiere decir que a partir de esta estructura, después lo que nuestra tarea va a ser, de alguna manera, decodificar o hilar una narración, metáfora, etcétera, en función de la disposición de las cartas sorteadas. Las combinaciones nos van a dar una idea más completa de cuáles son de estas áreas las que están intervenidas en el suceso, en el tema o en la pregunta. Entonces, esta es una primera estructura. Cuando vemos las sotas, vemos que es una transición. A mí me gusta interpretarlo como que es un estado de aprendizaje ambivalente, ¿sí? Porque va a representar una transición entre el número 4, que es, por ejemplo, la estructura en las espadas, de las ideas, las creencias que conforman esa mente, la perspectiva ya está en tanto cristalizada, tiene una forma de percibir el mundo y se va a empezar a disponer en función de otros elementos, al número 5. O sea que del 4 al 5, en el medio justo la transición de los valet o las sotas. Entonces, la quinta espada que sostiene el valet en la mano representa la quinta espada que va a formar después el número, la representación del número 5. Entonces, el 4 se completa en la sota con la quinta espada, que va a derivar en el 5 de espadas. Lo mismo va a pasar con las copas. El 4 de copas se complementa en la quinta copa que sostiene destapada la sota de copas o el valet de copas. Ahí se complementa y forma el número 5, ¿sí? Lo mismo sucede en el 4 de bastos. Este enorme basto que sostiene el valet va a formar después el número 5. Y hay una diferencia en el 4 de oros porque la sota de oros, el valet de oros, tiene 2 oros. Uno que tiene en la mano y otro que está sumergido bajo la tierra. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Quiere decir que en esta instancia, del 4 a los 2 oros que suma la sota, no representa solamente la transición al número 5, sino uno después, que es el 6. Porque 4 más 2 oros en la figura de la sota suman 6. Entonces, el 5 acá va a representar varias cosas que ahora vamos a desarrollar. Vamos a entender todo, como darle un desarrollo para que se entienda el porqué de esta cuestión. Entonces, como en realidad los valet, ninguna de las figuras van a representar una situación de género o una identidad de género, porque las identidades en realidad van a estar son una construcción, nos van a representar aspectos, rasgos de la personalidad en función de esa identidad. O sea que no tiene nada que ver en realidad con la identidad o con el género de la persona. Puede ser hombre, mujer, o sea, aquello que la persona se considere, ¿sí? Porque no va a estar atravesado por la genitalidad, sino que tiene que ver con un rasgo de la personalidad que representa esa identidad. Entonces es algo muy, muy, muy abstracto, digamos, y una esfera como por fuera de la construcción del género, sino que representa cualidades y formas y instancias del aprendizaje. Entonces, la sota va a representar la instancia más impulsiva, si se quiere. Perdón. La instancia más impulsiva. ¿Por qué? Porque dijimos que todo lo que está más cerca del 0 va a tener más energía, más pulsión, más impulso.
¿sí? Va a estar más cargado, no lo tengo ahora al 0, bueno, pero todo lo que esté más cerca del 0 va a tener más energía y menos experiencia, o sea, más campo de experimentación. Y lo que esté más lejos del 0 va a tener mucha carga de experiencia, pero 0, es decir, una disminución en la carga libidinal, si se quiere. Es decir, menos implicancias y menos identificaciones. Entonces, vamos a verlo de esta manera. La sota de espadas, en tanto la transición del 4 al 5, nos va a representar una instancia en la persona donde tiene muchas inquietudes intelectuales. Y estas se pueden manifestar como intrigas, incertidumbres. Puede ser que se esté abriendo paso del 4 al 5 a salir de sus propios, digamos, su propia perspectiva, sus propios programas condicionantes. Empieza a descubrir que el mundo funciona de muchas otras maneras de pensar, que la que en esta instancia consideraba como única, o que se animaba a defender, o que sostenía su manera. Entonces, en la sota de espadas, lo que vamos a ver es que siempre va a representar una instancia de incertidumbre en tanto las ideas, y tiene una forma ambivalente en tanto del 4 al 5, porque va a representar un gran impulso por salir a conocer el mundo y cómo piensa, y las diferentes variantes y las diferentes formas de habitar y de manifestarse y de expresión, y a la vez un arraigo a las estructuras primarias. ¿Sí? Entonces se supone, o sea, podemos deducir que es una instancia del aprendizaje donde la sota de espadas o el ballet va a estar desprendiéndose de su zona de confort ideológica o de las creencias que habitaban esta instancia de la personalidad. En tanto, lo que puede representar en una lectura está referido a... Bien, ahora sí, continúo. Entonces, la sota de espadas va a representar siempre una instancia ambivalente, donde la persona se cuestiona a sí misma, cuestiona sus paradigmas, se cuestiona el mundo, es decir, que entra en la incertidumbre, en la duda. Va a representar una instancia de curiosidad, de exploración, cuestiona mucho las ideas, se hace muchas preguntas. También va a representar un aspecto de la sospecha o la cautela, en tanto la sota no termina de estar segura de cuál es la realidad total, sino que empieza a tomar conciencia de que lo que percibe es su propia perspectiva y entra como en una transición en que encuentra que hay otras formas de ver las cosas. En ese sentido va a estar mucha energía pulsional, es decir, mucha energía puesta en la manifestación de sus ideas y de sus pensamientos, y a la vez un nivel de experiencia por ahí muy prematuro. Entonces es justamente el explorador del campo de lo intelectual o de las ideas y de las manifestaciones. La sota de copas, en tanto la transición del 4 al 5, con la copa destapada, también va a representar a rasgos, aspectos de un tipo de personalidad, una instancia del aprendizaje, donde la persona se forma de una manera idealista, y como está en entrada, fíjense que es entrada, entrada, salida, entrada. Entonces va a estar la sota de copas va a estar muy referenciada a estos primeros instancias, a estos primeros pasos donde fue como su primer formación afectivo-emocional. Entonces siempre va a estar como buscando esas zonas de refugio, ese ideal en la mirada del otro, ese afecto, esa calidez. Va a ser el portador de las grandes idealizaciones. Va a tender ilusoriamente, ingenuamente, a idealizar el mundo a través de su palo, de su elemento, que es el agua, las emociones. Entonces, se va a caracterizar de cierta ingenuidad, de benevolencia, un sentido de la admiración frente a las cosas. O sea, va a tener la sensibilidad como para poder captar las maravillas de la vida, ¿no? Esa persona que se sorprende, se vislumbra
con los sucesos de la naturaleza, con las reuniones afectivas, con los vínculos, alguien muy apegado a su entorno afectivo, bueno, representa la instancia de la sota de copas. Y también, bueno, va a abordar un tema del distanciamiento a la fantasía. Esta cosa de ilusionarse tanto va a generarle a veces un distanciamiento en el sentido de un problema, ¿no? Porque va a tender a idealizar tanto las cosas que va a estar como emocionalmente muy lejos de la realidad. Y esto después le va a llevar a tener como ciertos derrumbes, entrar en estados de conciencia, donde se da cuenta que la realidad es, digamos, mucho más visceral de toda esa fantasía ilusoria, emocional, con la que estaba explorando el mundo. Entonces suelen ser rasgos de la personalidad que se identifican con la sensibilidad extrema, la ingenuidad, lo ilusorio, ¿sí? Una persona frágil, frágil en el sentido de tener esta capacidad para sensibilizarse, mimetizarse y empatizar con todo. Entonces es una instancia muy vulnerable, pero a la vez llena de potencial y de curiosidad de querer abrirse paso en el mundo. El Valet de Bastos va a también tener esta posición ambivalente, en tanto el 4 del 5, al estar muy cerca del 0, es decir, la figura más cerca del 0, va a representar un tipo de personalidad más enérgica, desafiante, que se propone cosas aunque no mide las consecuencias. ¿Por qué? Porque hablamos de la falta de experiencia. Entonces, en esta instancia está en tanto exploración del mundo. Quiere salir a descubrir, a proponer, a imponer su deseo, sus convicciones, sus dinámicas. Es decir, va a tratar de expandir, ¿sí? De generar un impacto en la realidad desde su actitud. Pero si no mide consecuencias o si se maneja de una manera muy imprudente, esto también después en exceso lo puede llevar a vivir ciertas dificultades, a tener ciertos choques, a luchar por causas que considera en el 4 que son válidas. Es algo así como el que sale a defender, ¿no? sus motores de búsqueda, sus motores de deseo de posicionarse en el mundo, de querer tener una posición, un partido, es decir, en tanto a su identificación. Y acá lo interesante en la sota de oros es que tiene 2 oros, al menos en este mazo. Tiene un oro a la vista que representa el objetivo de su valor, aquello que persigue, que necesita, ¿sí? O está también, puede ser observando el recurso necesario que tiene, y hay una parte que está ignorada, que está bajo tierra o que está a los pies. O sea que el sujeto es quien conecta 2 áreas. Una que se materializa, se tangibiliza en el elemento tierra, es decir, el hecho, y el propósito objetivo que está mirando. Entonces se puede decir que es justamente el puente para tangibilizar o materializar en una primera instancia, en tanto más cerca del 0, con grandes ambiciones, metas, expectativas. Acá va a haber un tema con el tema las grandes expectativas en función de una realidad y la experiencia. O sea que una sota puede representar un objetivo primario, si se quiere, un primer objetivo, una primera meta, pero en tanto 0 experiencia va a tener muchas posibilidades de error o, bueno, campos de la experimentación. Entonces, este 2, que conecta la sota, el de arriba con el de abajo, es la misma representación que el equilibrio, dar y recibir, nutrir, absorber, tomar del otro y una reciprocidad, ¿no? Entonces, este 2 arriba y abajo es el mismo que representa la sota en este mazo al menos, ¿eh? No sé si en todos tiene el oro bajo la tierra, pero en este mazo se puede apreciar que hay un equilibrio y aparte una clave mística, esotérica, ¿no? Como todo lo de arriba es abajo, en tanto pongo mi mirada en un objetivo, defino qué es lo que yo quiero, esto después va a tangibilizar, va a materializar. O sea que es una primera instancia de la materialización, ¿sí? Con todos los rangos de error en tanto la inexperiencia, pero tiene claro lo que quiere, cuánto vale, y en función de los valores y de sus necesidades y de sus recursos va a salir a explorar el mundo. Entonces, en este sentido,
esta sota no representa la transición al 5, sino que se adelanta un paso, como si hubiera una clave oculta. Porque 4 más 2 nos da 6, que es justamente vuelve a ser la misma representación de 4 más 2. 4 más 2, 6. El oro de arriba, el oro de abajo, el oro de arriba, el oro de abajo. El oro de arriba, el oro de abajo. En el medio la plataforma del 4. O sea que tiene que ver el 6 con una plataforma de seguridad, de estabilidad, de desarrollo, un territorio, etcétera, del que se puede aspirar a más en el oro de arriba y tangibilizar nuevos objetivos en el de abajo. Es decir, extraer recursos potenciales, no solo de la tierra, sino de, en tanto, las capacidades de la sota, que en el 2 está representado por la cinta celeste. Entonces, ¿qué hay del 5 en esto? El 5 va a representar como en el 5 de copas, bueno, ahora lo vamos a ver, una dimensión en la que hay una apertura dentro de la estructura del territorio hacia un nuevo elemento, ¿sí? Y esta transición nos va a llevar a dos instancias: ganar, perder en el 5. Tener, abrirme, compartir es una instancia más allá, pero en esta instancia es sumar un elemento que me va a ser de aporte a la plataforma para que yo después pueda expandirme y lograr el 6, que es lo que propone la sota. Pero en esta instancia va a ser una instancia de apertura, ¿sí? Depende de las cartas que funcionen alrededor, va a funcionar como algo que suma a la estructura del 4 o algo que es un obstáculo en el camino, ¿sí? Entonces van a ver que muchas veces el 5 de oro va a representar una ambición, algo que me saca de la comodidad, una aspiración, un nuevo deseo, una nueva necesidad, digamos, una expresión del crecimiento, cuando uno quiere expandirse más allá de sus límites tangibles, es decir, más allá de sus recursos, más allá de sus necesidades, empieza a tener otro tipo de objetivos que vienen a nutrir la plataforma. Pero en tanto depende de cómo esto esté posicionado dentro del sujeto, también puede representar mucho miedo a la pérdida. A veces, por ejemplo, si esta carta está relacionada con las copas, en una pregunta que tiene que ver con lo vincular, depende cómo salgan las combinaciones, puede ser que tenga miedo de perder eso que nutre su territorio. Entonces esto estaría representando el quinto oro, una persona. Puede representar el miedo a perder o una carencia, en tanto el 0 puede representar un 0 simbólico, un hueco simbólico, es decir, una carencia, o puede representar un desafío, en tanto si yo logro sostener, retroalimentarme en este nuevo elemento, la posibilidad de crecer, desarrollarme y aspirar a más en el 6. Compartir sería, ¿no? Entonces esta hasta acá sería la transición de los ballets y cómo representan no solamente el quinto elemento, sino la transición del 4 al 5 en este nivel de experiencia, en tanto en relación al 0. Entonces, en el concreto, lo que no dije, que me pareció importante salvar, es que el ballet de oros va a estar relacionado a los objetivos concretos. Va a medir la distancia hacia sus objetivos. En tanto los oros, espacio, territorio, también representan el tiempo. O sea que no solamente están midiendo en el 2, del 4 al 6 o del 4 al 5, van a estar midiendo una relación territorial de costo-beneficio o de ganancia, sino también de cuánto tiempo y cuánta energía me implica ese proyecto. Entonces, observa sus necesidades, pero ignora sus posibilidades en tanto el oro de abajo. Tiene grandes ambiciones por estar muy cerca del 0, pero como tiene tiene poco nivel de experiencia o de aprendizaje en tanto el manejo de sus recursos, va a tener que entrar en el 5, necesariamente aprender las claves del dar y compartir, del apostar, del rendir, de sumarse nuevos elementos, desafíos, objetivos, conquistas, logros. Y también correr el riesgo en el 5 de perderlos. Pero esa pérdida muchas veces está apoyada por el miedo a perder o porque quizás en relación a las cartas que vayan sorteando
no estuvo bien definido el concepto real y concreto del objetivo, o sea, el costo-beneficio y el tiempo que me puede llevar en lograr un resultado. Es decir, todo va a estar muy muy apoyado en lo tangible, en los oros, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que eso es una buena síntesis de cómo abordar el tema de las sotas. Saber que siempre va a ser una transición y en tanto sea una transición va a ser una instancia algo incómoda, cargada de un poco de incertidumbre, pero llena de deseo, de expectativas, llenas de ideales, de curiosidad de explorar el mundo, de anhelos, de ilusiones. Acá cargada de deseo, pero quizás sin saber cómo manejar, es decir, como una instancia de aprendizaje sobre el elemento, de yo cómo utilizar mis recursos, de cómo utilizar mi energía, mi pulsión, toda una instancia donde recién los rasgos de la personalidad, es decir, el sujeto, el consultante, está entrando como en una crisis, si se quiere, sobre si se anima o no, si se arriesga o no, etcétera. Así que bueno, hasta acá la transición de los menores en las figuras de las sotas, que como bien dijimos, no representan un género en particular, sino un aspecto de la personalidad y una instancia del aprendizaje. Bueno, muchas gracias.